Hola, soy David Gómez de Segundo A y esta es mi presentación sobre el 23F y los hechos que ocurrieron en este golpe y que a día de hoy siguen siendo un misterio. Bien, lo primero que tenemos que saber es en qué condiciones se gestó el golpe. En 1981 había pasado solo 6 años desde que comenzó el periodo de transición tras la muerte de Franco en 1975, por lo que había una democracia poco sólida en el país. Además, el auge de los terrorismos de organizaciones como ETA, Grapo y FRAP y la normalización del comunismo con la legalización del PCE provocaron un notable malestar en el ejército, llegando al punto en el que diversos periódicos derechistas, como ABC, reclamaban un golpe de timón. Por otro lado, ya en 1978, Antonio Tejero y otros militares conspiraban para realizar un golpe militar en 1978 en la llamada Operación Galaxia. Por último, en 1981 hubo una crisis de gobierno tras la dimisión de Adolfo Suárez ante su incapacidad de mantenerse en el poder por divisiones internas dentro de su propio partido y la intención de investir a Leopoldo Calvo Sotelo. Bien. Estas condiciones de desorden nacional, mezcladas con la latente nostalgia que había todavía hacia Franco, significaron un deseo por parte de un sector de población de gobernar con más mano dura. De este modo, el 23 de febrero de 1981, durante la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, se produjo un golpe de Estado que puso en jaque a la democracia española durante 18 horas. A las 17 horas de ese día comenzó la sesión en la que se votaba al candidato de la presidencia del gobierno, mientras que unos guardias civiles se dirigían a las Cortes. A las 6:23, cuando se disponía a votar el socialista Manuel Núñez en Cabo, Tejero irrumpe en el Congreso al famoso grito de "quieto todo el mundo". A las 7:05, algunos sectores militares de Madrid, como la División Acorazada Brunete, se movilizan. En un principio tuvieron la intención de ocupar los principales espacios públicos de Madrid, como el Retiro y Atocha, pero finalmente no contaban con suficientes efectivos, por lo que tuvieron que abortar misión. Y a las 7:30, Jaime Milans del Bosch, capitán general de la Tercera Región Militar, se une a la sublevación declarando el estado de excepción en toda la zona. Sacó los tanques a Valencia, justificando falsamente que lo hacía por orden del rey. Y pues por esto también fue uno de los motivos por lo que fue acusado por desacato a la autoridad. Eh, a las 7:32, los militares de la división acorazada Brunete tomaban televisión española y radio nacional española, haciendo que emitieran marchas militares en lugar de noticias, para que la población estuviera desinformada de lo que ocurría en el hemiciclo. A las 9:30 se forma un gobierno provisional encabezado por Francisco Alaina. Este gobierno fue una de las principales evidencias de que el golpe no estaba tan bien organizado como se pensaba, ya que existían divisiones entre Tejero, que proponía un gobierno formado por militares principalmente. Bueno, no, que proponía un gobierno formado exclusivamente por militares, y Armada, que proponía un gobierno mixto formado por militares y políticos, entre los que se incluían algunos comunistas. Bien, el 24 de febrero a las 12, Armada entra en el Congreso después de no haber logrado entrar en la zarzuela para manipular las decisiones del rey, ya que era una persona de confianza. A la 1:15 se emite el famoso mensaje del rey llamando el retiro a las tropas y negando su apoyo al golpe. En consecuencia, Armada abandona el Congreso a la 1:30 y Milán se anula el estado de excepción en Valencia a las 6:15. Y esto fue como un preludio al posterior fallo del golpe. Por último, los diputados y los militares abandonaron el Congreso a las 12:15, concluyendo así el intento de golpe de Estado. Posteriormente, los cabecillas de la sublevación fueron juzgados y encarcelados por sedición. Bien, entre las figuras principales del golpe se encontraban el teniente coronel Antonio Tejero, principal figura del golpe, que ya había sido juzgado por su participación en la Operación Galaxia y estaba tachado por sus propios compañeros como Armada de loco. Luego el general Armada y el teniente general Jaime Milans del Bosch. El primero era hombre de confianza del rey, y no fue hasta que se terminó el golpe que se descubrió que también había participado en su gestión. Y el segundo era jefe de la Tercera Región Militar de España. Y ambos tenían en común que participaron como voluntarios en la División Azul en la Segunda Guerra Mundial. Luego, con menor relevancia, tenemos a Jesús Muñecas Aguilar,
un antiguo policía franquista acusado de torturar a sus víctimas, parecido a Billy el Niño, una joyita, vamos. Y Juan García Carrés, periodista del Alcázar, periódico extrema derecha que coordinó desde fuera el golpe. Y por último a Ricardo Pardo Zancada, que fue un militar que se presentó casi sin previo aviso al Congreso con 70 militares. Bien, por otro lado tenemos a los defensores de la democracia. Por supuesto, tenemos al rey, que desde el principio se mantuvo leal a la Constitución, y entre los políticos me gustaría destacar a Adolfo Suárez, a Santiago Carrillo y especialmente al vicepresidente y general Gutiérrez Mellado, ya que mostraron resistencia ante unos locos que les podrían haber disparado perfectamente. Y yo, en mi opinión personal, creo que los tres mostraron como una gran valentía, pues, poniendo su vida en juego para defender la democracia. Eh, por otro lado, tenemos a General Juste, que evitó que gran parte de la división acorazada Brunete saliera y por tanto se tomara Madrid, pero el que realmente tuvo en sus manos el triunfo o el fracaso del golpe fue este hombre de aquí, el general Guillermo Quintana, jefe de la primera región militar de Madrid, porque se sabe que la tercera región militar de Milán se había sublevado y que las regiones 2, 4 y 5 se mantuvieron a la espera de los acontecimientos y se mostraron incluso más afines del golpe. Esto quiere decir que si Madrid se hubiera sumado al golpe bajo las instrucciones de Guillermo Quintana, le hubieran seguido estas otras regiones y por tanto gran parte del territorio habría sido ocupado militarmente. Con esto quiero decir que el golpe de Estado no fue ninguna broma, porque la democracia estuvo realmente en jaque, y el golpe estuvo a punto de triunfar y seguramente de haber ocurrido esto nos hubiéramos encontrado con una dictadura, un directorio militar en estos momentos, o sea, actualmente. Bueno, afortunadamente no triunfó. Y por último, bueno, aunque han pasado 39 años, sigue habiendo algunos interrogantes sobre este suceso. Por ejemplo, se especula que ciertos cargos del CSIC, actual Centro Nacional de Inteligencia, participaron en el golpe transportando materiales e información al Congreso. Además, no se tiene tan claro que el rey estuviera desde un principio en contra del golpe, ya que se pensaba que formaba parte, el golpe de Estado, formaba parte de una operación mayor llamada Operación de Gaule, trama de la que se piensa de que su majestad era cómplice. eh, es una trama de la que se piensa que el rey emérito era cómplice y que consistía en formar un gobierno compuesto por Armada de presidente y Felipe González de vicepresidente, y era como un gobierno elegido a dedo. Eh, por otro lado, se cree que incluso el rey, el antiguo rey, era conocedor del golpe antes de que se produjera porque sospechosamente ese día no llevó a sus hijos al colegio. Y además hubo otros detalles como que llamó a la zarzuela a un médico esa misma mañana y no sé, tuvo unos detalles un poco sospechosos. Asimismo, hay evidencias de una posible intervención americana, ya que el embajador Terence Todman se presentó ese mismo día en la zarzuela. Y además, la sexta flota norteamericana se encontraba esa misma mañana rumbo a Valencia, y oficiales americanos pusieron días antes sus fuerzas aéreas en alerta y afirmaron que el asalto que se produjo en las Cortes es un asunto interno de los españoles, o sea, como desmarcándose un poco del conflicto interno que estamos teniendo. Y por último, durante el golpe, la Guardia Civil esperaba una unidad militar competente que se pusiera frente al golpe. Sin embargo, se desconoce la identidad de esta unidad que nunca llegó. Se especula entre Armada, el cual negó rotundamente ser dicha unidad, Milán del Bosch, el cual nunca se arrepintió de haber participado en el golpe en futuras entrevistas que se le hizo, especialmente 2 años antes de su muerte, y Fernando de Santiago, vicepresidente del Ejecutivo de Carlos Arias Navarro. Y bueno, hoy en día se conoce como elefante blanco al sujeto desconocido que debería haber cogido las riendas de este golpe. Bien, para terminar, me gustaría destacar algunas adaptaciones que se han realizado del suceso. En primer lugar, en 23F, la película, dirigida por Chema de la Peña, actúan Paco Tobús y Fernando Cayo, que son actualmente bastante populares por su aparición en La Casa de Papel,
Y no sé, la película yo la he visto y es bastante verosímil. O sea, los sucesos se ajustan bastante bien cronológicamente con lo ocurrido. Y por último, me gustaría destacar un documental bastante interesante de Jordi Évole llamado Operación Palas y que deja que pensar.